Muy buenas noches, familia del deporte. Bienvenidos más a un día más en este episodio 10. Ya llevamos 10 episodios en lo que es el podcast Comida de Tiburones. Y como ya es tradición en este programa, cada vez vamos trayendo a nuevos invitados, especialistas en cada una de sus áreas. ¿Por qué razón? Porque vale recalcar que el deporte no es solo ir a entrenar, hacer ejercicio físico y ya, se acabó, sino hay muchas cosas que acompañan, muchas personas que están detrás de los proyectos deportivos, de los deportistas de alto rendimiento, y por eso vimos la necesidad de, hace episodios anteriores, ver una charla de nutrición con Roxana Dávila, después una charla de psicología deportiva con Ivonne Montaleza. Y hoy completamos uno más del equipo Impulse, con el licenciado Boris Cáceres, fisioterapeuta que ya por muchos años lleva trabajando con deportistas de alto rendimiento. Así nos conocimos en el CEAR de aquí de Cuenca hace ya más de unos 5 o 6 años. Y desde ese entonces hemos tenido un trabajo continuo en lo que es entrenamiento por mi parte y por la parte de Boris, el hacerme que esté al 100% para la práctica. Y obviamente teniendo en cuenta de que los deportistas nunca son ajenos a 100% a las lesiones. Entonces, hoy, la charla de hoy es justo para evitar ir donde Boris. Esa es la charla de hoy, el resumen de la charla de hoy. Buenas noches, Boris. Un saludo. ¿Cómo estás, Santi? Buenas noches. Buenas noches a las personas que nos están siguiendo por Facebook Live. Te agradezco mucho. Yo creo que la oportunidad de poder comentar un poco el trabajo que hace un fisioterapeuta con el deportista. Nosotros nos basamos en tres ámbitos importantes: la prevención, el tratamiento de lesiones y la reincorporación al deportista a la práctica deportiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos enfocamos principalmente es en la prevención, mantenerles a los deportistas, mantenerte a ti, al Esteban, a muchos deportistas con los que hemos trabajado, a tenerles al 100%. El objetivo primordial es prevenir lesiones, prevenir complicaciones y tener al deportista, como te digo, al 100% para que, que tenga su rendimiento óptimo, tenga su entrenamiento, su competencia de la mejor manera. Y vale recalcar que esto es un equipo coordinado. Un deportista por sí solo no puede llegar muy lejos. Necesita siempre de un equipo multidisciplinario. Pero además de tener un fisioterapeuta, también hay muchas cosas que el deportista puede hacer desde casa. Puede incluso, como bien decía, ahí está el título, el tema de esta charla, que va a ser cómo prevenir lesiones. Yo pienso que el deportista también tiene mucho que ver en el ámbito de prevenir, no solo esperar a ir a un fisioterapeuta para que, como saben decir, ya cuando las cosas están rotas, tratar de arreglarlas. No, más bien es el hecho de no llegar a ese punto, no llegar a ese tipo de lesión para poder ir a visitar. Claro, el fisioterapeuta ya nos vas a comentar, no solo ves a los deportistas cuando están lesionados, sino más claro, es ya parte de su estructura, parte de su planificación. Antes de ingresar con el tema, y perdóname, Boris, que voy a cambiar un poquito, pero el día sábado me reclamaron diciendo, Santiago, ¿y qué pasó con los sorteos? Vos hacías todos los programas, algún tipo de sorteos. Hoy y la próxima semana, para, ya saben, la rutina, compartir y comentar este video. Incluso en los comentarios ya pueden ir haciendo preguntas para que Boris en el transcurso del programa las vaya respondiendo. Vamos a estar sorteando unas gafas de competencia con las que Esteban, yo las vamos, entrenamos y competimos para todo el Ecuador. Entonces, comiencen a compartir este video, a comentar y esas gafas podrán ser suyas en las próximas semanas. Boris, entrando ya al tema de lo que venimos a conversar hoy, primero coméntanos cómo es tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia con deportistas formativos y deportistas de alto rendimiento. Santi,
como bien tú dijiste al inicio, cuando nosotros nos conocimos hace 5 años y yo ingresé nuevo en esta situación del deporte, a mí siempre me ha encantado el deporte, no he llegado al profesionalismo, pero me ha encantado siempre el deporte y siempre fue el objetivo de cuando inicié fisioterapia, poder inclinarme a esa actividad, a la actividad deportiva, que es muy diferente a lo que uno maneja normalmente como fisioterapeuta. Yo también trabajo en el Hospital Vicente Correa Moscoso y es un tipo de paciente diferente. En el hospital recibimos pacientes que vienen a recuperarse de alguna dolencia, de alguna cirugía, fracturas, pero en el deporte es diferente. Te encuentras con deportistas que en mi opinión no son normales. O sea, encuentras deportistas que van y dan mucho más, dan el 101%, aunque es imposible, el 110%. Entonces, al principio uno se le hace complicado manejar estas situaciones porque aparte es un mundo nuevo, un mundo diferente, porque como te digo, uno está habituado a recuperar lesiones, pero si te viene un deportista necesitando una descarga, y eso vamos a ir hablando en el transcurso del Claro. programa, una descarga, un proceso regenerativo después de un entrenamiento fuerte. ¿Qué haces en ese momento? ¿Cómo haces? ¿Cómo actúas? Entonces, necesariamente uno tiene que leer, uno tiene que empaparse sobre el deporte que uno va a aplicar. Por ejemplo, cuando estuvimos en el CER con compañeras, con el Adrián, con la Roxy, con la Ivonne, fue nuevo para nosotros, a pesar de que ellas ya tenían un mayor roce en ese sentido de trabajar con deportistas. Todavía para mí era nuevo. Venían patinadores, el Willy, y yo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le puedo decir a un deportista si no sé por qué le está doliendo algo? No sé cómo puedo tratarle. Entonces, eso en el transcurso del trabajo, de la experiencia, del ir capacitándote en ese sentido, te va dando pautas, te va dando conocimientos para poder manejar diferentes deportes. Es difícil enfocarse en muchos deportes, es bien complicado. Entonces, leer las técnicas, los manejos, la biomecánica inclusive de un movimiento de un nadador, de un patinador, de un raquetbolista. Entonces, eso se va ganando con la experiencia, con el conocimiento, y fue muy placentero el poder aportar desde mi área, desde mi función como fisioterapeuta, el aporte. Yo siempre he dicho, el objetivo mío no es, bueno, me encantaría ver a los deportistas con los que yo trabajo ganar medallas, ganar todo, pero el objetivo mío es tenerle al 100%, que él pueda, a través de su estado físico, demostrar el trabajo que yo puedo hacer. Entonces, eso es lo que me fue poco a poco llenando, gustando, y disfruto al máximo el trabajo con los deportistas. Pregunto, averiguo, y voy aprendiendo de ellos también, ¿no? Porque todos los días uno se va aprendiendo nuevas cosas y cómo ir guiando a un deportista en ese trayecto, en esa recuperación, recuperar las lesiones y todo eso. Entrando en materia, vamos a ver durante toda esta entrevista, durante todo este podcast, vamos a ir viendo diferentes temas. Vamos a ver para qué sirve el hielo, para qué sirve el calor, los contrastes. También vamos a ver cómo hacer un calentamiento adecuado, digamos. Estiramiento después de los entrenamientos, un masaje deportivo diferente. Ya me vas a decir por qué es diferente al masaje de spa. Y también vamos a darles unas pequeñas claves a los deportistas, ahora que la mayoría está regresando y retornando y es donde más cuidado debemos tener. Eh, Todo esto es para que los deportistas acompañen a su preparación, sea parte de su planificación diaria. Recordarán que los deportistas de alto rendimiento entrenan 24/7
Y cuando nos referimos a 24/7 es cuidar su alimentación, cuidar su descanso y obviamente aquí vamos a ver muchos métodos para cuidarnos y poder rendir al máximo al siguiente día. No se trata de que todos los días llegar a los entrenamientos adoloridos. Obviamente van a haber exigencias en cargas en las cuales uno puede disminuir ese impacto y eso ya vamos a ir conversando con el especialista. La primera pregunta, y creo que es la que tenemos que comenzar porque muchos deportistas de diferentes partes del país nos está viendo, es ¿qué errores cometen los deportistas? Yo creo que iniciemos por ahí, incluso tenemos una pequeña guía para ir, para no saltarnos ninguno, algunas ideas. Entonces, acá voy a poner yo en pantalla, no me voy a quitar a los entrevistados. Ahí estamos. Disculparán, errores, soy deportista, hago aguas abiertas, pero me encanta esta tecnología, pero a veces me falla. Boris, explícame cuáles son los errores que cometen los deportistas normalmente. Santi, es súper importante y súper interesante este tema, por eso es que conversando contigo fue el primer tema que se me vino a la cabeza para ir descubriendo y fuera interesante que cada persona que nos está viendo vaya poniendo un check en los errores que comete habitualmente. Es mucho más complicado en personas, en deportistas, perdón, de alto rendimiento que cometan estos errores. Suele pasar, o sea, y conversado con muchos que dicen, no, no he hecho o hago alguna cosita de menos o me escapo de esto, pero es más frecuente en las personas que están iniciando, que son las personas amateur, que son las personas que no tienen como estilo de vida el deporte, como tú dices. Entonces, estos errores que cometemos, yo también cometo muchos de estos, a pesar de que tengo el conocimiento de que no debo hacer, pero siempre caemos en los mismos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir detallando un poquito así para pasar más rápido y poder completar todo. El primer error que cometemos, y después de esto, sobre todo de la pandemia que tenemos, del aislamiento, es no iniciar una actividad deportiva progresivamente. Es un error muy grande el no poder y no planificar bien un entrenamiento. Pensar de que si yo corría, un ejemplo, un atleta corría 10 kilómetros en cierto tiempo, después de 3 meses después de 3 meses de inactividad, va a correr la misma cantidad al mismo tiempo. Lo recomendable sería ir progresivamente desde dividiendo en 50%, después de la siguiente semana al 70% y así ir adaptando progresivamente la actividad a su estilo de vida, que sería retomar lo que comenzó, lo que inició y lo que terminó después del inicio de la pandemia. En este caso sería también no hacer más de lo que está planificado por el entrenador, Exactamente, porque la mayoría de exactamente. personas tienen una planificación, pero a veces la ansiedad dice, no, es que yo quiero hacer más, es que yo quiero hacer más por la ansiedad de haber estado tanto tiempo encerrado. Entonces yo creo que eso sería no hacer más de lo que el entrenador te está diciendo que hagas de acuerdo a su... Y el problema es de que tenemos al compañero de lado que tal vez se prepara un poquito más y yo no me quiero quedar atrás. O sea, yo no, chuta, si antes le ganaba, yo puedo dar un poquito más. Entonces, tenemos que en eso enfocarnos y pensar, más que nada, planificar sus entrenamientos con el entrenador, con alguien que pueda guiar ese tipo de situaciones y de reingreso a la actividad deportiva. El siguiente error que muchos cometemos, muchos dejamos de lado y le quitamos la importancia, no realizar un calentamiento y un estiramiento Adecuado. adecuado, óptimo. No me voy a prolongar en esto porque ya vamos a ver a continuación qué debe tener un calentamiento, qué debe tener un estiramiento y cómo ir manejando e implementando en sus entrenamientos. No respetar el tiempo de descanso, no estar con el celular hasta las 2 3 de la mañana y levantarse a las 5 de la mañana para entrenar. Aquí, sobre todo eso tomo de bueno
los deportistas de alto rendimiento respetan ellos su descanso, comen, se alimentan después del entrenamiento, se descansan, se alimentan bien, toman su hora de sueño, su hora de descanso pasiva que se llama. Entonces, debemos eso también ir aplicando nosotros como cuando vamos iniciando la actividad deportiva después de tremenda para. No usar ropa, implementos adecuados. Siempre yo pongo el ejemplo de que imagínense que nosotros corriéramos con los famosos quesillos, los zapatos blancos de educación física, o que corriéramos con pantalón. Siempre necesitamos la ropa, el calzado adecuado. El calzado debe adaptarse a su pie, ¿no? El pie adaptarse al calzado. En el La caso de la ropa, natación, puede ser también utilizar unas paletas de un tamaño que no es para el brazo de él, exactamente. para la fuerza de él, puede ser en lo que es natación. Exactamente, exactamente. Entonces, tenemos que tener en claro eso. Si vamos a hacer triatlón, tenemos que tener la bicicleta adecuada, con una buena medida, con su buena posición. Si vamos a hacer atletismo, con sus buenos zapatos, con los implementos adecuados, y como tú dices, si vamos a hacer natación, unas gafas como las que vas a sortear y que me voy a ganar yo, que sea la adecuada, porque hemos conversado que depende mucho de las gafas para guiarte mientras realizas la natación. Seguimos, agregar más carga de lo habitual, lo que decías, sobrecargar a su cuerpo para llegar a lo que antes de la pandemia teníamos. No podemos sobrecargar el cuerpo, y ahí sumamos el entrenamiento progresivo, el entrenamiento guiado, el entrenamiento planificado. No tener una rutina de ejercicios de forma personalizada es interesante, y veo mucho que en el YouTube, en el Facebook, le mandan planificaciones de vientres planos de gente que tiene cuadritos, y eso termina haciendo de que la planificación o el entrenamiento que pueda ser bueno para ti termine perjudicándome a mí. Entonces, es necesario una guía de un profesional, de un entrenador, para hacer un entrenamiento, una planificación de entrenamiento adecuado para cada uno. Es como la alimentación. Si uno no se puede dar un mismo plan nutricional a dos personas, a pesar de que sean iguales. Entonces, igual es el entrenamiento, tiene que ser personalizado, tiene que ser supervisado y el adecuado para cada uno. Esto también creo que es un punto muy importante, hacer el deporte por obligación, sobre todo a los niños que están en formativas. Siempre yo con mi hijo, siempre trato de que él disfrute de lo que hace, ya sea el fútbol, ya sea la bicicleta, ya sea la natación. Es el mejor regalo como padre que puede dar, el hacer que su hijo, sobre todo, como te digo, las informativas, decida lo que quiera entrenar. Si él decide natación, pues perfecto, apoyémosle, pero no ser obligado, porque no va a ser con ganas, va a tener una mala actitud, y eso va a hacer de que los entrenamientos haga solo por completar y no por disfrutar, porque tenemos que disfrutar lo que hacemos. Y el último, y le puse con negritas, que es sobre todo a muchas personas le pasa, no hacer caso a las alarmas que envía tu cuerpo, entrenar con dolor. Es muy frecuente que vengan deportistas y me digan: oye, me está doliendo la rodilla, me está doliendo la cadera, me está doliendo el hombro. Ah, chévere, oye, ¿desde cuándo? Ah, desde ayer, de antes. No, ya me duele 2, 3 meses. Oye, pero así seguiste entrenando. Entonces, esas alarmas que manda el cuerpo es porque algo está fallando, algo está pasando en tu cuerpo. Entonces, eso hay que corregir antes de que se produzca una lesión. Y eso es muy importante, y por eso es que hemos decidido hacer una serie de charlas, porque obviamente es bien complicado en una hora hablar de todos estos temas. Entonces vamos a tener una serie de charlas, incluso vamos a ver cuándo es una lesión. O sea, el dolor, a veces uno puede decir: "Ah, yo tengo dolor muscular", pero hay dolores en los cuales sí es una alarma de prevención, es una alarma de decir: a ver, vamos ahí.
Y hay otros dolores que son parte del ejercicio y parte de la planificación. Entonces yo creo que eso incluso para una charla da completita. Vamos a ver Sí, cuáles son los dolores que uno tiene que poner la alarma, poner el cuidado. Vamos. Pero como ahora estamos en etapa de prevenir, se supone que todavía los chicos están yendo a incorporarse a los entrenamientos. Siempre hemos dicho que el mejor amigo de un deportista es el hielo. Eso ha sido ya desde que éramos pequeños. Pero obviamente ya la parte profesional eh, tiene que decirnos, a ver, cómo se pone el hielo. No es solo el hecho de ponerse hielo o en cualquier situación. Entonces eso quiero que me vayas comentando, Boris. Primero, ¿qué tan importante es el hielo? Y segundo, ¿cómo lo vamos poniendo en práctica desde casa? perfecto, Santi. Nosotros como fisioterapeutas tenemos varios medios físicos que utilizamos. En este caso, hemos escogido tres muy importantes que van ligados al deporte, que es el frío, el calor y el contraste. El frío, ¿qué es el frío? O sea, es utilizar el hielo, ya sea en general la crioterapia, para aliviar dolores, procesos inflamatorios, y vamos a ir describiendo eso, o sea, cómo utilizar el hielo, cuánto tiempo utilizar el hielo, en qué debemos utilizar el hielo, porque el hielo a veces es mal utilizado en los deportistas. Entonces, en general, ¿qué es la crioterapia o qué es en general la utilización del hielo? Es para utilizar el hielo en medios terapéuticos, en recuperación, como te digo. ¿Cuál es la diferencia entre el hielo y crioterapia? Es lo mismo, es lo mismo. La crio es el frío. No sé si has escuchado ahí la crioterapia con las cabinas que bajan temperaturas por debajo de los 110 grados. Es lo mismo, es utilizar el hielo para uso terapéutico. Entonces, termina siendo lo mismo. Es el uso del hielo, es el uso del frío, en general, el frío para medio terapéutico. ¿Y para qué nos sirve el hielo o crioterapia? Pero, primero vamos viendo cuáles son los beneficios del hielo. El hielo tiene un efecto antiinflamatorio. Se dice, y fuera interesante hablar con un médico, que el hielo tiene más o menos el mismo resultado que los antiinflamatorios, porque produce una analgesia en la zona donde uno está colocando. Entonces, es diferente y mucho menos invasivo que un antiinflamatorio, porque aparte hay estudios que dicen que el antiinflamatorio disminuye la recuperación y la cicatrización de alguna lesión, pero el hielo no produce eso. Entonces, antiinflamatorio, ayuda para el proceso regenerativo, disminuye el dolor, disminuye los calambres. No sé si te has dado cuenta en el fútbol, alguien que tiene un calambre, directamente el hielo, no le ponen calor, directamente el hielo. Inclusive con la colocación del hielo mejora la circulación y aumenta la circulación y así permite eliminación mucho más rápido de los desechos, de las toxinas que produce una lesión. Entonces, para eso esa es la función primordial. Y aparte de que libera hormonas de la endorfina y la serotonina, que son hormonas del bienestar, de la felicidad. Entonces, si te has dado cuenta, Santi, vos que te colocas muy frecuente después del entrenamiento el hielo te elimina el dolor. O sea, es como que uno se coloca el hielo y desaparece el dolor. Se dice mágicamente, pero se producen procesos metabólicos, inclusive por el hielo, que van disminuyendo y tienen ese efecto en tu cuerpo. Y según tu experiencia, ¿cómo debo colocarme el hielo y qué tiempo? Algo ya práctico para y también en qué frecuencia de días. Ya, verás, el hielo tiene varias opciones de colocarse. Y en sí el frío, como te decía al principio, el frío tiene varias opciones. Tenemos
el hielo en sí, tenemos los sprays, los geles de fríos, tenemos inclusive estaba en boga el hecho de ver a deportistas que se sumergían, hacían inmersiones en tinas de hielo. También tenemos las cabinas, entonces indistintamente del método y de la técnica que tú utilices, siempre tiene que ser con una supervisión. En este caso, si ponemos que es lo más fácil, lo más accesible, que es el hielo siempre tiene que estar ya sea en cubitos de hielo o hay los famosos cold pack. El hielo para personas, eso tenemos que tener en cuenta, el hielo para personas que tienen sensibilidad de la piel, que tienen heridas, es contraindicado. Pero para, por ejemplo, procesos degenerativos, después de un entrenamiento, puedes ponerte el hielo picado, los cubitos de hielo que haces en la refrigeradora en una fundita, y si no puedes tolerar bien el frío del hielo, puedes ponerte una toalla, pero ojo, la toalla tiene que estar húmeda, porque si no, una toalla seca no va a transmitir de la misma forma transmitir el frío. Y hay que tener en cuenta también de que si uno se coloca hielo, la sensación que debe tener en el cuerpo para saber que el hielo está haciendo efecto es como que, entre comillas, te doliera el hueso. Es como una sensación bien molestosa en el hueso. O sea, bien, ahí penetra en verdad y cumple su función el hielo. Porque si no, realmente estuviéramos solo enfriando la parte superficial, la piel. Entonces hay que tener en cuenta estos datos que debes ponerte si no puedes tolerar el hielo con una toallita, una toalla húmeda. Vamos a ver en cuánto tiempo más o menos se debe poner el hielo. El hielo está recomendado más o menos de 15 a 20 minutos. Si vos puedes, si prolongas un poco más, hay un efecto que tiene el cuerpo de hacer una vasodilatación y una subida de temperatura del cuerpo para evitar una lesión. Entonces, la función que cumplía y el objetivo que cumplía el hielo se va a perder, porque el cuerpo va a subir para evitar lesiones más graves, un congelamiento, una quemadura. Entonces, más o menos en general se utiliza más o menos el hielo de 15 a 20 minutos, va bastante bien. Si desean hacer intervalos de 5 minutos, te colocas 5 minutos, descansas un minuto, te colocas de nuevo los 5 minutos hasta cumplir los 15 a 20 minutos. Incluso sabe haber un periodo, sobre todo eso lo digo en la práctica, no sé si a todos les pase, pero cuando yo me pongo hielo, en los primeros 2, 3 minutos son los más fuertes de soportar. Ya después de eso, como que el cuerpo eh, se va adaptando. Ahora, vamos a lo contrario, el calor húmedo. Solo No, una clave. Claro. Perdón, Santi, este es muy importante porque siempre nos preguntan, ¿qué me pongo si tuve un esguince de tobillo, si tuve un problema, si tuve un golpe? Tuve un golpe ahora, tuve un golpe ayer. ¿Qué me pongo? ¿Calor o frío? En estos casos, el hielo está recomendado en las fases agudas y parte de la fase subaguda. ¿A qué me refiero de eso? Los primeros 48 o 72 horas es excelente el hielo. ¿Por qué no? Porque eso va a impedir de que cuando hay una lesión, hay una ruptura, siempre hay edema, una extravasación de líquidos. Entonces el hielo va a ser que sostiene y que enfoca la inflamación en la zona que necesita estar, pero no que se distribuya a partes más cercas, más a la periferia de la lesión. Entonces, que hay que tener en cuenta, como les digo, el hielo tiene que ser las primeras 48 a 72 horas en fases agudas de lesiones, partes de las subagudas, y de ahí sí vamos a cambiar más o menos el tratamiento. Perfecto. Ahora, y eso vale recalcar, incluso en todos los ámbitos que vamos viendo, cuándo es necesario ponerse. Y como bien te dije, lo contrario, el calor húmedo. Primero, ¿qué es el calor húmedo? Ya. El calor es utilizar el medio físico de calor en sí, ya sea un calor húmedo, y yo le puse calor húmedo porque él es como te digo,
el que podemos acceder con mayor facilidad a una compresa caliente, una bolsa de agua caliente, una tina con agua caliente. De ahí hay medios más de calor más profundos, un onda corta, un magneto, que van a hacer un trabajo igual, pero que son menos accesibles y más costosos, no diría yo. Es utilizar en sí la termoterapia, que se llama, utilizar el calor tanto para la fisioterapia como para la recuperación en deportistas. Antes de que me olvide, como te dije, la fase aguda y subaguda se utiliza el frío, pero ahí cambia todo a lo que iba. El calor se va a utilizar en la fase subaguda y crónica para problemas mucho más complejos, más severos y más cronificados, como llamamos en la medicina, en la medicina en general. Entonces, hay varios métodos, como te digo, de utilización de calor que, que se pueden implementar, pero me enfoqué principalmente en la compresa, que es mucho más asequible, en la bolsita de agua caliente, en el agua, que se puede implementar en los procesos regenerativos también, claro, claro que sí. Y justo como hicimos con el hielo, ¿cuándo usar? ¿Cuánto tiempo? ¿Y de qué forma? Ya. Primero vamos con los beneficios que tiene en tu organismo el hielo. Eh, Podemos implementar como un antiinflamatorio igual, va bastante bien, porque ¿qué es lo que hace el hielo? El calor, a diferencia del hielo, hace una vasodilatación y hace que las toxinas se eliminen mucho más rápido por los vasos sanguíneos. Entonces, un antiinflamatorio va bastante bien. Es muy frecuente escuchar, sobre todo las mamás: mami, me duele el cuello, ponte una compresita caliente. Eh, Va bastante bien para la relajación muscular, va bastante bien cuando se tiene una lesión, para preparar alguna estructura para el ejercicio, para la actividad física. Aparte de que mejora la circulación, también estimula las hormonas de la endorfina y la de serotonina para el bienestar. Entonces tiene muchos beneficios el utilizar el calor también. Para qué está indicado? Afecciones dolorosas, contracturas, dolores musculares, dolores articulares inclusive, acortamientos musculares para ayudar a la elongación, en procesos inflamatorios, como te dije, en agudos y subagudos. Y también lo utilizamos nosotros con medio para ayudarnos y preparar al músculo para un masaje, para un estiramiento, como un tipo calentamiento. Y juntando los dos, hacer un tipo de contraste. Hacemos una fusión. Hacemos una fusión. Eh, Primero, ¿qué es el contraste y cómo y cuándo se utilizaría? Esto es interesante, ¿no? Porque a veces son modas que van implementándose, y vemos, inclusive ahora en las piscinas, vemos los baños de contraste. ¿Qué produce y cuál es el beneficio del contraste? Lo que hace el frío, hacemos la unión de los dos. Lo que hace el frío es una vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se cierran y produce un cierre de los vasos, y con el calor hacemos que los vasos sanguíneos se dilaten. Entonces es un bombeo. Si uno tiene un proceso inflamatorio muy localizado, hacer un baño de contraste hace que la circulación mejore, que se vaya, como te digo, un bombeo para eliminar mucho mejor, y se suman los dos beneficios: antiinflamatorio, mejora la circulación, relajante muscular. Entonces, es muy recomendado. Yo utilizo mucho el contraste, ya sea para problemas, para lesiones, o inclusive para implementar en el masaje, un masaje
un masaje deportivo, ya que tiene estas ventajas de una vasoconstricción, vasodilatación, elimina todas ácido láctico y todas las toxinas, y el músculo se relaja y tiene la capacidad de recuperarse mucho más rápido. Y en lo que es una semana de entrenamiento, vamos durante toda la semana, detallar o diferenciar cuándo puedo utilizar, ahora que vimos las tres, el tema de hielo, el tema de calor y el tema del contraste. ¿Cuándo utilizar cada uno? Obviamente, ahora resumiendo para los deportistas. Ya. Lo recomendable y lo que va bastante bien para procesos de recuperación post-entrenamiento, después de un entrenamiento, el hielo. En zonas que hayan sufrido un intenso esfuerzo, por ejemplo, si eres nadador, va a ser muy extenuante el esfuerzo en los hombros. En los hombros tendrás que colocarte el hielo unos 10 y 15 minutos. Tienen la ventaja de que no tienen muchas contraindicaciones en cuestiones de ponerte una vez o ponerte 10 veces. La ventaja es de que no tiene limitantes en el sentido de colocarte. Si vos tienes una lesión, puedes ponerte pasando una hora. Si vos tienes un proceso de inflamación por sobreuso, por sobreesfuerzo, después de un entrenamiento, puedes ponerte 2, 3, 4 veces al día y va bastante bien. El calor no es muy recomendable en el post-entrenamiento porque, como te digo, o sea, la idea es de que se limite el dolor, la inflamación por un sobreentrenamiento en una misma zona. Y lo que hace el calor es una vasodilatación y todo, va a haber un tsunami de desechos en todo el organismo y por eso es que se producen tantos dolores de acumulación de ácido láctico, los dolores típicos de sobreesfuerzo. Entonces, yo les recomendaría, sobre todo, y siempre les he dicho a mis pacientes, que el hielo va bastante bien y cómprense una bolsita de los Colpa, cómprense, tengan siempre hielo en la casa porque, como te digo, va bastante bien con esta situación de la regeneración, disminuye el dolor y te prepara y le hace que el cuerpo se prepare para el próximo entrenamiento. Entonces, el hielo va bastante bien post-entrenamiento y cuando ya tengo una molestia mucho más compleja, una contractura muscular que no cede, se puede utilizar el calor o inclusive el contraste. Y también es bueno, y obviamente antes de ver qué utilizar, planificar y que sea periódicamente. Lo que me pasaba mucho cuando era joven, a los 15, 14 años, esperaba que me duela para tomar una iniciativa de ponerme hielo o de estirar o de irme a un fisioterapeuta que me dé un mensaje de descarga. Y la idea es que todos estos instrumentos que se les va dando, el frío, el hielo, el calor, el contraste, lo utilicen como parte de su entrenamiento. O sea, no que acabe el plan y se acabó, voy, como, duermo y no, sino utilizar minutos después, horas después, que son las más importantes, porque el músculo todavía sigue, digamos, activo en este caso, o no se ha recuperado por completo, ayudarse con ese tipo de recuperaciones. Y sí sería bueno, antes de nosotros decidir qué utilizar, visitar un fisioterapeuta, contarle cuál es nuestro margen de entrenamiento, en qué se basa nuestro entrenamiento, en qué parte de nuestra planificación, si estamos planificación general, específica, precompetitiva, y junto con el experto ir viendo durante la semana qué ir realizando, qué nos conviene más. Sí, para obviamente, asimismo, como tenemos un plan dentro del deporte, fuera también hacerlo de la misma forma planificada. Yo pienso que la importancia es del hecho de planificar y utilizar todas estas herramientas para beneficio y estas herramientas diariamente, no cuando me duela Exactamente, no cuando me duele. o cuando me acuerde que tenía un fisio amigo y que le puedo llamar. Eh,
Boris, algo muy interesante. Yo pienso que aquí teníamos varios temas de calentamiento, estiramiento, pero yo quiero tocar ahorita un tema muy esencial. Lo importante que es, asimismo, para recuperarse un buen masaje. Y obviamente, al referirme a un buen masaje, primero quiero que me expliques qué es un masaje deportivo versus otro tipo de masaje que incluso nos puede gustar más, pero no hace tanto efecto en nuestro cuerpo, sobre todo las personas que hacen deporte. Bueno, Santi, esto del masaje, yo siempre he tenido el concepto de que no hay mejor máquina, no hay mejor, puedas tener las mejores máquinas del mundo en fisioterapia, pero no hay nada mejor que tus manos. Porque a través de tus manos, a través de un masaje, vos puedes conocer, sentir, palpar situaciones, músculos contracturados, estructuras sobrecargadas. Entonces, lo que busca y lo que nosotros como fisioterapeuta buscamos con un masaje es ir buscando y descubriendo esas situaciones que capaz a simple vista o con una máquina, con ultrasonido, con un láser, no podemos ir descubriendo. Entonces, el masaje y el masaje deportivo hay que diferenciar mucho. Yo siempre en son de broma, les digo a los deportistas, si quieren un masaje de acaricias, de besitos, de por poco, vayan a un spa, pónganse velitas y todo eso, pero el masaje deportivo es muy diferente porque hay varias técnicas, hay varios métodos de trabajo, liberaciones miofaciales, trabajo, perdón, masaje de Cyriax, que se llama masaje de más profundos, masajes superficiales. Entonces, todas esas técnicas se van sumando para ir descubriendo, como te dije, los tipos de lesiones, las zonas más cargadas, más contracturadas. Entonces, en eso se basa el masaje deportivo. Ese es el objetivo primordial. Es diferente que yo te venga y te dé un masaje, pero si me preguntas, oye, yo no sentí nada, dices, pero si me estaba doliendo ahí. Entonces, el objetivo, ir presionando un poquito más para ver cómo, inclusive cómo responde el músculo, porque hay veces que a través de tus manos vos puedes sentir y a través del masaje puedes sentir que hay músculos que no se están activando bien, que no están respondiendo bien, que se están sobrecargando demasiado. Entonces, a través de las manos es todo, o sea, es todo. Y puedes a través de eso ir mejorando inclusive el rendimiento muscular que tienen, la respuesta muscular, la eliminación de toxinas, como siempre decimos. Puedes prevenir una lesión, puedes tratar inclusive lesiones a través de tu mano. Hay la famosa terapia manual que puedes utilizar también para procesos de recuperación. Disminuyes la fatiga, si no, pregúntale al Esteban a veces cuando llega fundido y toca meterle mano y termina siendo bueno porque, como te digo, hay varios beneficios que tiene un masaje y sobre todo, como te digo, a nosotros como fisioterapeutas nos da la oportunidad de ir conociendo más profundamente al deportista y cómo manejar esas situaciones y cómo ir ayudándole para la recuperación y que sea una recuperación mucho más óptima que simplemente ponerle una máquina o algo de eso. ¿Y cada cuánto es recomendable tener o uno qué aspecto debe tener para saber que tiene que darse un masaje deportivo o un masaje de descarga? Eh, Verás, la frecuencia siempre va a depender de la zona como me decías, planificar su entrenamiento a través de eso. Igual vamos a planificar los masajes deportivos a través de eso. Como sabes, tú en los entrenamientos hay las fases precompetitivas, la fase preparatoria, la fase de recuperación o postcompetencia y la fase de mantenimiento, que igual en el masaje se dividen en esa forma. En una fase preparatoria precompetitiva, siempre me dicen, ¿me daré un masaje antes de la competencia? Pues sí, date un masaje antes de la competencia.
Y ahí viene el tema, que tiene que ser de alguien que sepa, un profesional. ¿Por qué? Porque si tú haces de que un músculo activo, un músculo ya está listo para la competencia, haces que se relaje demasiado, el deportista no termina. Entonces, lo recomendable en la precompetencia es de 6 horas más o menos a 24 horas de lo que vas a competir. Es la característica fundamental, ese sí podríamos decir que es un poquito de spa, más superficial, más preparando al músculo, más estimulando al músculo para que se vaya activando de mejor forma. No puede ser tan profundo el masaje. Más o menos tendrá un tiempo de unos 5 o 10 minutos de masaje, pero como te digo, tiene que saber alguien que sepa hacer masajes deportivos para no terminarte perjudicando en la competencia. El de recuperación o el de post-competencia, eso puedes hacerte después de 1 hora, 2 horas de la competencia. Eso sí puedes hacer, eso tiene que ser un poquito más prolongado. ¿Por qué? Porque aparte de que al principio necesitas hacer una eliminación de las toxinas que que el cuerpo produció en la competencia, tiene que ser un poquito más fuerte porque hay zonas más sobrecargadas que tienes que tratar, Aquí ¿no? viene el tema, ¿el masaje debe doler? Es algo que siempre pregunto. Lastimosamente, el masaje deportivo, como utilizamos, como te digo, técnicas más profundas, el masaje deportivo debe doler. Lastimosamente les tengo que decir eso. Pero hay que tener en cuenta a quién se da. O sea, no va a ser igual que le dé a un deportista de alto rendimiento que le dé a un joven de formativas. Siempre tiene que ser el diálogo entre deportista y fisioterapeuta para poder manejar esa situación, si no, no vuelven nunca más. Entonces hay que explicarle, hay que explicarle lo que se va a hacer, porque aparte es un proceso invasivo, es un poco medio incómodo, porque tienes que tocar piernas, espalda y a veces tienes que presionar un poquito más de lo que debes. Entonces es importante conversar el diálogo, pero sí es recomendable necesariamente hacerse, dependiendo de, como te digo, el grado de entrenamiento, inclusive de la intensidad del entrenamiento, puedes hacerte una vez a la semana, una vez cada 15 días. Les pongo ejemplos, hay deportistas de alto rendimiento que se hacen 2 veces a la semana, hay veces que se hacen deportistas que se hacen una vez a la semana, dependiendo de cómo vaya tu cuerpo necesitando, requiriendo de una descarga, de un mimo, yo digo, o sea, es un mimo a tu músculo de una forma dolorosa. Y también otra recomendación que más lo hago por la parte de la experiencia es no cambiar mucho de fisioterapeutas, porque yo conozco a personas que una semana van donde una persona, otra semana van donde otra persona, y a la final el fisioterapeuta, como me dice, es un mago con sus manos. Ya le conoce a uno, al deportista, de tal forma que solo al pasar su mano por la espalda o por las piernas sabe qué lugares están contracturados y sabe también cómo descontracturar esos lugares. Por eso se llama masajes de descarga. Y también la recomendación de no ir cambiando cada vez es porque obviamente el fisioterapeuta te va conociendo, cada vez va conociendo tu cuerpo y obviamente tienes una planificación estandarizada. Entonces, a veces eso es lo que hace un buen resultado eh, para hacer un masaje, para hacer todos estos métodos de recuperación. Y la idea principal de todo lo que estamos mencionando es estar al 100% para rendir Exacto. en un entrenamiento. Y si hacemos ese masaje de descarga a tiempo, ¿qué es lo que hace? Evitar lesiones evitar que nosotros en vez de ir para adelante comencemos a ir para atrás en lo que es la planificación de los entrenamientos. Entonces es muy importante, todo lo que estamos hablando es un todo, pero ocuparlo, todas las cosas, todas estas
herramientas que les estamos dando, no solo una, o esta me gusta más, esta veo que tiene más resultado. Puede ser que uno de sus sensaciones diga, sí, esto me gusta más, pero si englobamos todo, créanme que al final del día uno va a sentirse mucho mejor. Y hay dos temas que no quiero saltarme, Boris, pero por el tiempo vamos a hacerle un poquito más cortos y vale la pena porque la idea del programa es prevenir lesiones. Y ahora que vamos a encontrarnos nuevamente con los entrenamientos, algo fundamental antes de entrenar y algo que a veces no lo ponemos con la importancia que se debe, y lo hablo a título personal durante muchos años, el calentamiento. Exactamente. Sé que no los va a dar para tocar ampliamente e incluso hay varias formas, pero a breves rasgos, Boris, coméntanos un buen calentamiento, más bien dicho, no un buen calentamiento, un calentamiento apropiado para deportistas. Ya, Santi, sí, lastimosamente se nos queda corto el tiempo para este tema. Voy a dar unos tips muy claros para que puedan implementar un buen entrenamiento. Más o menos un entrenamiento, dependiendo de la capacidad física que uno tiene que durar de 15 a 20 minutos, perdón, de 15 minutos a media hora, dependiendo de la capacidad física que uno tiene. Hay deportistas que en 5 minutos pueden estar calientes, hay deportistas que no tienen la capacidad física adecuada y en 15 minutos se funden completamente en el entrenamiento. Entonces, es en términos generales de 15 a 30 minutos. Y ahí pregunto, ¿cuántos estamos haciendo? Si es que hacemos 3 a 5 minutos, será mucho. O inclusive a veces no hacemos. Otro punto clave que debemos tener en el entrenamiento es que el entrenamiento se compone de dos etapas, que es la general, que es la que hacemos normalmente, todo lo que hacen actividad deportiva. Incluye ahí el calentamiento también, pero dentro del entrenamiento. Exactamente. El calentamiento general es el que hacemos todos. Y hay también en la etapa del calentamiento específico que es dirigido, actividades dirigidas para el deporte en específico, ya sea un calentamiento de la técnica, un calentamiento de músculos específicos que vamos a utilizar ya en el entrenamiento en sí. Eso debemos tener en cuenta. ¿Qué más te puedo hablar? No hay que olvidarse. O sea, es indispensable un buen calentamiento. Podemos hablar luego de un estiramiento, pero eso es fundamental. No puedes saltarte ese paso porque es como prender un carro después de 3 meses y quererle acelerar a 100 por hora. Le vas a fundir a la máquina, no te va a responder. Es lo mismo en tu cuerpo. Necesitas entrar en calor. Y hay muchas técnicas y creo que esto da para una charla entera. Te invito, Boris, en las próximas semanas, ver si es que hacemos una específicamente de los métodos de calentamiento. Pero a breves rasgos, muchos utilizan lo que son las bandas elásticas, muchos utilizan también estiramiento dentro de la parte del calentamiento. ¿Cuáles son los lugares más prioritarios al momento? Hablamos del manguito rotador, de diferentes lugares que son prioritarios el hecho de un buen calentamiento, primero para evitar lesiones, obviamente, y segundo, para entrar al entrenamiento en óptimas condiciones. En el calentamiento puedes utilizar de todo. Puede ser tu cuerpo, puede ser un BOSU, que utilizamos bastante bien para el trabajo de proposición. Puedes utilizar pesas, puedes utilizar bandas elásticas. El objetivo es de que debes estar claro qué necesitas calentar, qué vas a trabajar en tu entrenamiento y la intensidad que va a tener tu entrenamiento. Eso es muy importante porque si vas a tener un entrenamiento muy fuerte, como los que sabe hacer el Juanfer, eh, necesitas hacer un calentamiento más corto, pero más específico, mucho más específico. Trabajar, como tú dices, el manguito rotador, trabajar el core, trabajar inclusive el cuello, los giros, trabajo de tronco.
tiene que ser, como te digo, el calentamiento específico para el deporte que vayas a hacer. Si vas a hacer atletismo, no vamos a enfocarnos mucho en el manguito de los rotadores o en los hombros. Vamos a calentar y entrar en calor las piernas. Si vamos a hacer bicicleta, tenemos que ir viendo qué músculos van a actuar. Entonces, va a depender, como te digo, de eso, de qué músculos van a actuar en tu entrenamiento, qué músculos actúan en tu deporte, y ahí sí ponerle un poquito más de énfasis, porque no puede ser, como te digo, un músculo hacerle trabajar de cero. No puede un músculo no tener una buena irrigación, no tiene una buena nutrición, porque lo más probable es que si entrenas hoy, el día lunes ya te tengo aquí en el consultorio. Y vale recalcar también algo, en la experiencia que uno tiene como deportista, es bueno tener un plan de calentamiento, o sea, tratar de que los calentamientos sean siempre los mismos en el sentido de, primero, para no olvidarnos nada, porque hay veces que nosotros ponemos a cambiarnos cada día, a hacer un calentamiento diferente y hay días que nos olvidamos calentar cierta parte del cuerpo. Y por la experiencia, incluso para la mente del deportista, me imagino para la mente, el cuerpo, saber que ya va a ingresar a un entrenamiento es una activación que normalmente incluso la repetimos antes de las competencias. O sea, lo que a veces hacemos en los entrenamientos, el calentamiento fuera, en tierra, sabe ser el mismo calentamiento que hacemos antes de las competencias, porque ya adaptamos al cuerpo a que después de ese calentamiento toca, como sabemos decirlo, toca matanza. Entonces, La matanza. entonces, Sí, eh, es súper chévere eso. Y se nos va, Boris, muchas cosas que sí quisiera sacarle más del jugo, así que creo que en las próximas entrevistas hablaremos más en específico, porque sí me interesa mucho las diferentes formas en que uno tiene para calentar. Hay muchas preguntas que nos hacen. Primero, agradecer a todo el público que ha estado pendiente, mandándote saludos a ti, Boris. Y ya nos hacen las primeras preguntas. Recordemos que esta serie de charlas que nosotros damos en este programa son un poco generales. Primero, para ir entrando en el tema, para las próximas charlas dar un poquito más específicamente, pero también teniendo en cuenta de que cada persona es un mundo diferente. Hablo en la misma casa. Mi hermano Esteban, como bien decía Boris, se iba 2 a 3 veces a la semana a darse un masaje de descarga y obviamente era un masaje completo, cuerpo completo. En cambio, yo me iba una vez a la semana y se enfocaba mayormente en la espalda. Obviamente esto teniendo una planificación apropiada. Si en la misma casa, con el mismo entrenamiento, en el mismo deporte, tenemos dos formas diferentes de sobrellevar, yo creo que cada uno es un mundo diferente. Y sobre todo en las preguntas, yo te voy a ir diciendo un poquito las preguntas que más creo que son preguntas en las cuales debemos de enfocar directamente a la persona con una cita, porque es bien difícil también contestar ciertas dudas que tienen, porque hay que ver el historial de la persona, del deportista, qué es lo que ha pasado, qué proceso ha tenido durante esa actividad entre la lesión hacia la actualidad. Y ya son casos totalmente individualizados, que obviamente Boris estaría con toda apertura a cada uno de ellos, darles un, un seguimiento y darles también una sugerencia. Ana Isabel Galarza nos dice en caso de lesión crónica, dice 4 meses, que es mejor colocarse calor y frío. Yo pienso que más bien hay que con ella estructurar totalmente una planificación. Ni el calor ni el frío a una lesión crónica va a ser total, o sea, no va a recuperarlo total. Y te voy a decir 2, 3 preguntas y de ahí para que les contestes, Boris, porque ya estoy asumiendo yo el papel de fisioterapeuta personal. También Christopher Seúl dice, en el futbolista después de los entrenamientos, ¿qué se debe poner? Que se ponen en las tinas de agua con hielo. Siempre hemos visto en la televisión ese tipo incluso jugadores del NBA también, boxeadores, saben tener mucha frecuencia. Yo también lo sé hacer,
sobre todo cuando hacemos campamentos y hay veces que se nos imposibilita tener un fisioterapeuta al lado, entonces tenemos que nosotros hacer lo que podamos con lo que se tiene. Y Carolina Tamariz dice, tuve una lesión de sobrecarga eh, en los peroneos y por una mala pisada, nos comenta ella. Entonces, obviamente, ya adicional a estos temas de prevención, hay que hacerle un análisis diferente. Boris, ¿qué tienes que decir con estas Bueno, tres las tres preguntas? preguntas de la Anita, cuando un proceso se vuelve crónico, no se le puede enfocar a decir, bueno, el calor o el frío me va a curar. Es mucho más extenso el enfocarnos con ella, porque le conozco a la Anita y tenemos que revisar qué está causando ese problema crónico. Ella es jovencita, ella, no sé si estoy mal, 15 años, entonces un proceso de cronicidad, de un problema, una patología que ella tenga, debe tener su causa. El dolor de espalda, el dolor de cadera, es una salida o un signo que muestra el cuerpo. Pero ¿y dónde está la causa? Entonces deberíamos estudiar un poquito más a la Anita, porque aparte tiene una suerte increíble de las caídas y todo eso, entonces sería de revisar eso, sería de enfocarnos más en qué está causando el dolor que se cronifique en una persona tan joven. La segunda De la es, tina de hielo. es interesante esto de la tina de hielo, porque primero lo único que tiene la tina es el agua al tope y fundas de hielo. El hielo en inmersiones, más o menos para que haga su efecto, te doy un dato, Santi, y a todas las personas que nos ven, tiene que estar más o menos a 10 a 12 grados de La temperatura temperatura el del agua. agua. El agua por encima de eso está muy caliente, por debajo de eso está muy fría. Entonces, es recomendable que si hacen eso, y aparte de eso es mucho de percepción, de cómo yo recibo ese tratamiento, porque hay estudios de que no avala mucho el hecho de, de utilizar la inmersión, porque aparte de bioquímicamente en nivel del músculo no hace el efecto necesario, es mucho de percepción, pero vemos que todo el mundo hace y si a mí como deportista me sienta bien, pues dale, como dijimos, o sea, hay que probar, hay que probar varias formas de recuperarse. Y el Aquí también tercero, vale el efecto placebo también, porque a exacto, veces, si bien yo salgo totalmente agotado del entrenamiento, me hago una sumersión en hielo y al rato que salgo puedo ir a descansar tranquilamente. Tal vez porque mi cuerpo está totalmente caliente y con esa inmersión como que me relajo un poco más. O sea, también hay el efecto placebo que en este caso del hielo y ese tipo de cosas, como no hacen daño, tampoco es que está mal, sino hay formas mejores y con evidencia que pueden mejorar aún. en el deporte, Santi, todo suma. Si no tiene contraindicaciones, todo va a sumar, todo va, hay que buscar la forma de que tu cuerpo esté en óptimas condiciones, que esté de la mejor forma y pueda rendir al 100%. La tercera pregunta sería realmente de ver cuál es la causa de la inflamación. Si me dice si tiene alguna alteración en la pisada, pues tendríamos que ver un profesional que analice la pisada, un podólogo, e ir viendo si en este caso necesitara plantillas y trabajar y hacer un plan. Ahí sí hacer un plan de fortalecimiento de músculos que no están estabilizando bien el tobillo y la pisada y a través de eso ir trabajando, porque es fácil cogerte y darte una plantilla, pero la inestabilidad muscular y el desequilibrio muscular siguen ahí. Entonces es como coger y una lesión taparle con una colcha y decir no hay. Entonces, como le dije, como la primera pregunta, hay que ver qué está causando esto, hay que ver qué problemas están teniendo, inclusive mucho más arriba, tal vez problemas de la columna, tal vez problemas de la cadera, inclusive de la misma rodilla que está produciendo un desequilibrio o una alteración, si es que no fuera pie plano, una alteración en la pisada.
Boris, ¿te parece? Vos preparaste un pequeño resumen de todo lo que hemos venido viendo, de las claves para regresar a los entrenamientos y obviamente evitar lesiones. ¿Te parece si es que ya, igual como bien te dije, el tiempo nos quedó corto, así que ya desde ahora te voy haciendo la invitación para los siguientes programas que vamos a estar tratando temas más específicos porque se nos queda en el balde un montón de temas y quisiera, Boris. Como pusimos en los errores, vamos, después de esto, esperemos que ya los errores sean claves, sean oportunidades para ser mejor deportistas. Volver a la actividad en forma progresiva es muy importante, como ya hablamos, evitamos lesiones, evitamos sobrecargas. Buscar un entrenador, en el club tenemos al Javi, al Juanfer, le En tenemos equipo. a Jesús, a Santiago, que pueden ir apoyando desde su área una planificación más adecuada para un entrenamiento. No sobrecargar el cuerpo, acuérdense que así como un carro se puede fundir, su cuerpo también se puede fundir y se puede lesionar. Los calentamientos y estiramientos pusimos buen calentamiento, mejor es como decía Santi, un calentamiento óptimo. Él descansa, el alimentarse bien, para eso está la Roxy, para eso nos puede ayudar bastante en eso. Esto es clave que puse. Si por A o B situación te contagiaste, tuvieron un problema de contagio con el COVID, antes de iniciar una actividad deportiva, visite a un médico, porque como todos conocemos, los problemas que acarrean el COVID terminan afectando problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas de órganos inclusive. Entonces, lo recomendable es visitar un médico antes de iniciar cualquier actividad deportiva si lastimosamente se contagiaron. Las debidas precauciones antes, durante y después de salir. ¿A qué voy con eso? Siempre hay que tener en cuenta de que ahora la nueva realidad que vivimos como planeta inclusive es de que tenemos que cuidarnos del distanciamiento. Entonces, ¿a qué voy eso? Tener precaución de ahora hay mucho en redes sociales del distanciamiento mientras hace deporte. Hay que tener en cuenta esas situaciones. Obviamente son estudios realizados bajo control, bajo habitaciones especiales, pero hay que tener en cuenta que siempre, aunque sea cliché, siempre hay que darnos cuenta de que alguien nos está esperando en nuestra casa y que si nosotros no tomamos las debidas precauciones, podemos contagiarnos nosotros y contagiar al resto. Si salimos en grupo, tomar la distancia debida y llevar tu propia hidratación. Nada que, oye, se me cayó Dame un el poquito. hidratante, presta un poco. Tenemos que cambiar el estilo de vida, lastimosamente, inclusive en el deporte, y es uno de esos puntos claves que hemos visto, lastimosamente, gente tomando cerveza con un vaso entre 5 o 6. Entonces hay que ser conscientes de lo que hacemos. Disciplinado en el deporte que realizas, ama el deporte, que es lo mejor del mundo, toma las precauciones y disfruta al máximo esto que nos apasiona a todos. Y he puesto al último con negrita, era de poner con mayúsculas. La idea es que visites periódicamente a un fisioterapeuta. No por el hecho de yo tener más dinero, no es el objetivo. El objetivo es de mimarte, porque siempre yo he dicho y siempre les comento a los pacientes, no es un gasto atenderse con una nutricionista, con un psicólogo, con un médico, con un fisioterapeuta. Es una inversión. ¿Inversión para qué? Para tener una vida larga, una vida óptima, una vida sin problemas. Entonces, yo la recomendación es que visiten un fisioterapeuta. Tratamos siempre los fisios de ver esa visión y la mejora del deportista. Entonces,
ese es el objetivo. O sea, esas son las claves muy, muy breves, muy rápidas que debemos tener en cuenta antes de hacer la actividad física, durante la actividad física y después, obviamente. Muchas gracias, Boris. Se nos quedaron ahí dos temitas pendientes. Yo creo que para la próxima charla lo haremos. Y antes de irnos, recuerden, para los que no estuvieron al principio, todas las personas que estén compartiendo este programa y comentando, este programa y el próximo del próximo jueves, vamos a estar sorteando unas gafas de competencia, ¿sí? Con las que yo compito aguas abiertas y Esteban también. Estaremos sorteando entre todas esas personas. También la próxima semana, Boris, también te invito a que lo veas, va a haber un duelo especial. Vamos a poner a dos periodistas muy famosos del país, Andrés Muñoz de Araneda, de la conocida Radio FM 88, va a estar acompañando y va a tener un duelo con Alberto Astudillo, de Teleamazonas. Entonces, ¿y de qué va a ser? No va a ser de fútbol, va a ser cero fútbol, va a ser solo deporte amateur. Vamos a ver este duelo entre estos dos grandes periodistas. eh, Vamos a sacarles un poquito el jugo y el roce. Cuenca contra Quito. Vamos a ver qué nos da. Radio contra televisión. Entonces va a ser muy interesante. Y antes de nada, Boris, agradecerte por haber aceptado esta invitación. Como bien lo dije desde un principio, la idea de este programa es atraer a grandes profesionales y sobre todo profesionales que estén vinculados con el deporte y el deporte de alto rendimiento. Entonces, hace mucho tiempo ya venimos trabajando con el equipo Impulse, con Boris en el centro deportivo. La idea como centro deportivo es tener a los mejores profesionales al alcance de nuestros deportistas, ya que nuestra visión es global en el sentido del entrenamiento, desde sus partes formativas, infantiles, de enseñanza, hasta la parte del proceso que lleva al alto rendimiento y el alto rendimiento en sí. Así que cuando hablamos con los invitados son personas con las que hemos trabajado, con las que hemos tenido una relación y podemos hablar del profesionalismo de ellos. Así que agradecerte, Boris, por la invitación. No sé si quieres despedirte. Hay mucha gente que te está escribiendo, has tenido muchos fans Club en de las fans. redes, así que eh, si quieres decirles algo, el micrófono es tuyo. Bueno, Santi, primero agradecerte a ti y agradecerte al club que nos dan esta oportunidad, nosotros como profesionales y yo como fisioterapeuta, de mostrar más o menos el trabajo que nosotros hacemos día a día, el trabajo honesto, el trabajo en pos del deporte, que es lo fundamental. Como te dije, yo no me engrandezco por una medalla, me engrandezco por el deportista, porque tengo un estilo de vida muy el mejor estilo de vida, que tengo un buen final del deporte y una buena vida a futuro. Entonces, ese es mi objetivo. Ahora veo que la fisioterapia va ganando terreno y me alegra muchísimo porque hay muchos buenos profesionales en la fisioterapia y en la fisioterapia deportiva que van aportando con un granito de arena en pos del deporte, en pos de lo que nosotros amamos. Quiero mandar saludos a mi querido equipo Impulse, que sin ellos yo creo que esto no podría ser, esto es un sueño poder compartir con ellos, con la Roxy, con la Ivonne, con el Adriancho, al Team Alitas, al Esteban, y también mandar a mi esposa que sé que me está viendo y a mis chiquitines que les amo mucho y gracias por ser uno de los pilares fundamentales y apoyarme en esta locura que es la fisioterapia deportiva y la fisioterapia en sí, que como te digo, me apasiona un montón y gracias por la oportunidad también a ustedes, al Esteban, a ti, a Javi, a Juanfer, por poder darnos esta oportunidad de trabajar con ustedes, porque yo creo que nadie tiene la dicha de tener campeón panamericano, campeones mundiales, entonces es una dicha. Te agradezco, Santi, y esperemos que tengamos una nueva oportunidad para hablar de otros temas que son muy importantes en el deporte y que nos puede llenar
como deportistas y como profesionales. La pregunta que siempre hago a todos los invitados. ¿Has nadado con tiburones? Sí, una vez cuando estaba recuperándose el hombro tuñaño. Agradecerte, Boris, agradecer a todas las personas que nos están viendo. Como bien dije, este va a ser una serie de charlas en donde vamos a ir tocando diferentes temas sobre este gran equipo que es nutrición deportiva, psicología deportiva, fisioterapeuta y obviamente todo conjuntamente al segmento que tenemos de entrenadores olímpicos. Vamos haciendo contacto, vamos uniendo hilos, a que vean que es un equipo trabajando con un mismo fin. Agradecer a todos los que nos están viendo por redes. Recuerden que esto está siendo transmitido por Facebook Live y por Twitter también. Dejen sus comentarios, no se olviden de participar y nos vemos la próxima semana con un interesante duelo. Saludos a todos y una buena noche. Gracias.